Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestra carta, la carta a los Hebreos. Y pues estamos en esta porción que pues nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en los días de su carne. Estamos viendo el gran tema, ya sabemos que es la superioridad de Cristo, pero hemos estado viendo que es superior a los ángeles. Aún seguimos hablando de la superioridad del Señor, pero en esta porción del capítulo 2 está hablando acerca de los días de su carne, en los días de su humillación. Pero en esa humillación, en su humanidad, tuvo propósito, produjo mucha bendición para nosotros, especialmente, que hemos estado viendo aquí como el Señor Jesús en el versículo 9, estamos viendo cómo el Señor Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Y ese poco menor, hemos visto que es una connotación de tiempo, y es decir, por un poco de tiempo fue hecho menor. No significa que su naturaleza fue hecha menor que los ángeles, sino más bien por un poco periodo de tiempo se hizo menor a los ángeles, ya que el Señor Jesucristo sigue siendo superior a ellos. Su naturaleza es mayor a los ángeles, y esto de que se hizo poco menor que los ángeles por un poco de tiempo fue para cumplir un propósito específico. Y pues la respuesta es muy amplia. Hemos visto, hemos considerado que algunas preguntas que podían algunos esgrimir para pues atacar la idea de que el Señor Jesucristo, o la verdad de que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, porque aquí habla de muerte también. Entonces podrían decir, entonces, ¿cómo es superior si Él murió y los ángeles no mueren? ¿Cómo pudo ser víctima de la muerte? Estos son asuntos que ya lo hemos visto. Los ángeles nunca mueren, y cómo Él puede ser un perfecto Salvador si Él mismo fue muerto, fue asesinado. Entonces hemos estado viendo esto, que fue hecho inferior a los ángeles precisamente para eso. Nos gusta mucho hablar de una manera muy romántica acerca de la Navidad, la encarnación de nuestro Cristo. Algunos ponen su nacimiento, como le conocemos aquí en nuestro país, le ponen su nacimiento y todo es muy romántico, pero el propósito de que Cristo viniera y se hiciera hombre fue precisamente esto: vino a morir. Y es la parte que no nos gusta mucho escuchar, pero si Cristo no hubiera muerto y resucitado, estaríamos totalmente perdidos. Así que fue absolutamente necesario, porque esto iba de acuerdo también a su naturaleza, y eso también ya lo consideramos. Y usa una palabra que para nosotros pues tiene una connotación diferente de lo que realmente es aquí en las Escrituras, porque dice porque convenía. Entonces pues es que le convenía, algo iba a sacar Él, algún beneficio iba a sacar Él, por eso se hizo hombre, por eso vino a morir. No, y la palabra convenía pues tiene otro significado, como hemos ya visto. Él tuvo el propósito de venir y ser nuestro sustituto, porque todos hemos estado perdidos, toda la raza humana está perdida. Como dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y quiénes deberían morir? Y en nuestros pecados. No solamente una muerte física, sino una muerte espiritual para siempre. Pero Él vino y tomó nuestro lugar, nos dice la palabra de Dios, y esta sentencia que pesaba contra nosotros, la paga del pecado es muerte, recayó sobre Él.
Y es que la muerte es inevitable. Todos nosotros sabemos que vamos a morir, porque cuando el pecado entró, con el pecado también entró la muerte, según nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Entonces, ¿qué hacía Dios, no? Y Dios es sabio y es todo amor, lleno de gracia, porque también nos dice aquí en la palabra, dice, porque convenía aquel, bueno, antes, dice, pero vemos aquel que fue hecho, versículo 9, un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, es decir, en lugar nuestro. Y aquí menciona que por la gracia de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo la gracia de Dios se expresó en Cristo Jesús? Matándolo por nosotros. ¿Y cómo se manifiesta en nosotros? Que nos salva, nos justifica, nos santifica. Debemos alabar a nuestro Dios por su gracia. Y eso por amor. Nosotros somos salvos, amén. Y amamos a todos nuestros hermanos. Y hay alguno que traemos atravesado por ahí, por el hígado. No se peleen, por favor. ¿Saben? Y fíjense, por amor nos amó a pesar de lo que éramos y de lo que somos. Nos ama. Y no podemos amar al hermano de lado. No podemos amar al prójimo. Y tu prójimo más próximo es tu esposo o tu esposa. Y la traemos atravesada también, ¿verdad? Y atravesado. Entonces, la gracia de Dios se manifestó en que no permitió que nosotros muriéramos o pagáramos o pretendiéramos pagar, porque jamás podríamos pagar por nuestros pecados, sino que Él permitió un sustituto a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y ese era su propósito. Al enviar a Cristo a encarnarse aquí en la tierra, pues lo envió para ensuciarse los pies, y eso fue una humillación tremenda. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hace hombre y viene a pisar este suelo tan sucio, lleno de virus, lleno de enfermedades, por amor a ti, por amor a mí. Y el lugar donde Él nos va a llevar, describe sus calles como ¿qué? Como calles de oro. Y aprecien esa figura mientras estemos en la carne, porque después no lo vamos a apreciar, porque lo que ahí significa es que ahí el oro no tiene valor. Todo lo que le damos valor aquí nosotros y en lo que ocupamos la mayor parte de nuestra vida no tiene ningún valor en el cielo. El oro sirve para pavimentar las calles, imagínense. Entonces, esto es muy importante, porque Él se hizo, por un poco de tiempo, se hizo inferior a los ángeles. Y al hacer esto, Él restituye en el hombre esa vicerregencia, esa corona de vicerregente que habíamos perdido allá precisamente en el Edén. Pero igual vino a morir, y fíjense que la magnitud de su humillación fue tremenda, que fue así, no solamente fue hecho poco menor que los ángeles, sino que padeció la muerte. Es decir, que la experiencia de la muerte fue
la experiencia más horrenda que podía experimentarse. Hemos visto personas morir de cáncer con mucho dolor, ¿sí? Muy jovencito visitamos a un señor con cáncer, le compartí el evangelio y le invité a venir a Cristo y él dijo no, aún no. Y esas fueron sus palabras. Estaba mi esposa, que en aquel entonces era mi enemiga. Y dijo no, aún no. Y al poco tiempo falleció. Pude ver a mi suegra morir de cáncer también, pero con el consuelo del Señor. Pude ver morir a mi hermano de cáncer de hígado, también con mucho dolor. Gracias al Señor permitió compartirle el evangelio y en sus últimos días ya no podía hablar, pero podía asentir con la cabeza cuando estuve compartiendo con mis hermanas y los que estaban ahí presentes. Él podía asentir con la cabeza de que era verdad lo que se estaba expresando. No estoy diciendo que fue salvo, esto es un asunto del Señor. Pero gracias a Dios, porque el Señor movió los corazones de ustedes para que yo pudiera estar, poderle compartirle la palabra, y eso fue de mucha bendición. Entonces, el Señor Jesucristo, al humillarse, experimenta la muerte por todos. Él bebió la copa amarga hasta el fondo, no fue una probada, sino hasta el fondo. Porque Él nos dice la palabra que así fue. ¿Para qué? Precisamente porque lo necesitábamos nosotros. Y ni estábamos conscientes, y seguimos estando no conscientes de la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, que hay un montón de cosas que ocupan nuestras vidas. Y Él hizo toda esa obra de encarnarse y morir en la cruz para redimirnos a nosotros que estábamos sujetos a la ley y había una acusación tremenda en nuestra contra, y dice aquí que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, nos dice Corintios, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Puedes descubrirte así, que estás viviendo para Cristo? ¿Puedes descubrirte así cada día y decir, vivo para Cristo? Entonces, esta obra es solamente por gracia, es una palabra enorme. Es la manifestación del amor incondicional de Dios. Cuando no merecíamos nada, Él murió por nosotros. Él dio su vida voluntariamente, por amor. Nadie me quita la vida, dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Y eso es parte de su humillación. Pero el resultado de esa humillación es que Él recibió gloria y honor. Eso es hermoso también. Y eso fue Dios quien le concedió ese derecho. Porque Él no tomó para sí mismo esa honra, sino que Dios, de Dios mismo. Así que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es digno de ser adorado. Es digno de que toda alma doble sus rodillas ante Él. Y de hecho va a suceder. Todo ser se doblará delante de Él, doblará sus rodillas delante de Él. Y así fue. Se humilla y es exaltado. Entonces no solamente es un versículo aislado cuando dice que el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Él es el ejemplo.
supremo de todo lo que nos dejaba como enseñanza. Y Él se convierte en nuestro autor. Él dice que es el autor de la salvación. Dice ahí en el 10, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Él también se convierte no solamente en nuestro sustituto, sino también en nuestro pionero, nuestro capitán, el autor de la salvación. Para eso fue humillado. Es decir, que no solamente se encarnó, murió en la cruz y nos dejó a que cada uno de nosotros tomara la decisión de que si quería o no ser salvo. Y eso es lo que se predica, ¿no? Tú decides. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora te corresponde a ti decidir si quieres o no quieres. Obvio que tienes que ejercer la voluntad, pero esa voluntad es doblegada por el Espíritu de Dios. Porque nadie puede venir a Cristo sino por Dios mismo. Así que si tú te sabes perdido o no te sabes salvo, ruega, suplica, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mi alma. Esto significa que es Cristo quien lo logró, pero también Cristo es quien aplica, por el Espíritu de Dios, aplica la salvación. Y por la enseñanza bíblica y la doctrina que nosotros tenemos, esto lo aplica a sus elegidos. Este mensaje llega a sus corazones y derriba todo argumento, derriba toda barrera que hay en tu corazón, todo odio, toda frustración que hay en ti, toda amargura es derribada para que tú puedas ver a Cristo como lo más bello que existe y que lo necesitas desesperadamente. Y esto viene de Dios. Y dice, porque convenía. Es decir, esto iba de acuerdo con la naturaleza de Dios. Esto iba de acuerdo con los propósitos de Dios. Tenía que ser así. Tenía que encarnarse, tenía que hacerse hombre, tenía que ir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Tenía que ser así. Ese fue el plan de Dios y en ello refleja su naturaleza. Refleja su amor, refleja su gracia, refleja su sabiduría, refleja su poder, refleja su odio hacia el pecado. Porque fíjense bien, cómo nosotros escatimamos el castigo a nuestros hijos cuando están pecando, porque no es tanto por amor, sino por sentimentalismo puro, escatimamos el castigo cuando lo ameritan. Porque no hemos entendido lo que es el pecado. No hemos entendido hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos cuando no aplicamos la disciplina sabiamente, como las Escrituras nos enseñan. Y seguimos la filosofía de este mundo, la psicología. Y aún no entendemos la magnitud del pecado porque aún deliberadamente pecamos. Deliberadamente, aún a sabiendas que está mal lo que estamos haciendo, porque el Espíritu de Dios nos reprende, nos redarguye. Decimos, ok, voy a probarlo, voy a hacer. ¿O no? Y si no conocen esa experiencia, pregúntenme a mí. Yo sí la conozco. Pero saben, Dios conoce lo negro del pecado, lo horrible del pecado,
que aún cuando su Hijo estaba en la cruz del Calvario, cargado de nuestros pecados, Él ahí derramó su ira. Ira que debió haber sido contra nosotros, fue contra Él. Por eso convenía, porque esto concordaba con su santidad, concordaba con su justicia, convenía por su justicia, convenía por su santidad, convenía por su poder, convenía por su amor, convenía por su gracia, convenía por todo lo que Dios es. Ahí en la cruz Dios demostró su gran odio al pecado. Si tú quieres saber acerca del poder de Dios, deja de mirar las estrellas, mira la cruz. Si tú quieres saber si Dios te ama, mira la cruz. Y deja de dudar. Si tú tienes dudas acerca de la provisión de Dios, mira la cruz. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo dudamos del amor de Dios? Esto concordaba también con su gracia sustitutiva, porque su deseo fue llevar a muchos hijos a la gloria. Y ojo, si su propósito fue llevar muchos hijos a la gloria, nos dejó a nosotros la libertad de decidir cómo llegar a la gloria. No. Él nos señaló el camino, y no solamente nos lo señaló, mira, es por allá, sino que Él nos toma de la mano y nos lleva por ese sendero, por el camino del arrepentimiento, por el camino de la fe, es decir, la conversión. Y aún nos toma de la mano para caminar en la justicia y la santidad de Dios. Y nos lleva. Ese es el buen pastor. Él no nos abandona. Él es el precursor de la salvación. Es el líder, es el pionero, es el arquetipo de la salvación. De ahí viene esa palabra, arquegon, fundador, líder, pionero, arquetipo. No solamente que está atrás dando órdenes, no solamente nos señala el camino, sino que Él nos toma y nos lleva. Por eso lo necesitamos, de todo a todo, desde el principio hasta el final. Necesitamos a nuestro Cristo. No es de que ya acepté a Cristo y ahora voy a buscar cómo vivir yo solo. Nos dejó un manual tremendo para saber cómo vivir. Pero no solamente para leerlo, no solamente para saberlo, no solamente para estudiarlo, sino que lo dejó para que creamos y para que vivamos la vida cristiana por la guía de nuestro Dios. Él nos abrió el camino. Y nos guía. No, pero es que la muerte. ¿Crees que no ha gustado la muerte? Ya lo sabemos. Aún a través de la muerte, Él nos toma y nos guía. A través de la muerte, con su ejemplo y con su presencia, se convierte en el líder perfecto. Él dijo, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Y ante el pensamiento de la muerte, la duda se apodera de nosotros. Pero Él está ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tienes que luchar por tu salvación, tienes que ser bueno. Algunos por ignorancia son noveles en la vida cristiana y dicen, pues es que yo me quiero bautizar, pero todavía hay algunas cosas ahí que necesito arreglar, necesito componer de mi vida para bautizarme. Porque piensan que la salvación, que el bautismo salva. El bautismo no salva. No es cuando naces de nuevo, no es cuando te haces nueva criatura, no. Eso ya pasó antes, debió haber pasado antes. Y el bautismo solamente es el testimonio de lo que ya pasó contigo. Es un compromiso público de seguir a Cristo y de ser fiel a Él y también a la iglesia donde te bautizas. Eso es el bautismo. No nos ha dejado a nosotros la prerrogativa para saber cómo salvarnos. Lo único que tienes que hacer es poner tu mano en la suya por fe. Y Él te guía. Aún en la muerte, pon tu mano en la de Él. Entonces vas a poder experimentar lo que el apóstol Pablo vitorió. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria de la tumba? No hay ninguna, porque Cristo nos ha dado victoria. Y así fue como se convirtió en el arquetipo de nuestra salvación. Ahora pueden decir, es que Cristo ya está en el cielo. ¿Cómo? Envió el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de quien nos guía. No está Cristo ahí detrás de las nubes diciendo, oye, es por acá. Tienes el Espíritu de Dios, tienes la palabra de Dios. Y entonces, para vencer toda barrera entre Dios, entre nosotros y Dios por nuestro pecado, Él se encarnó y vino a hacer todo esto. Y saben que la única forma en que pudo ser vencedor es al soportar el castigo de la muerte. Entonces así dejó un camino libre hacia Dios. Y que ejemplificó muy bien, ahí en el templo en Jerusalén se rompió el velo, ¿se acuerdan? Un buen ejemplo de lo que Él estaba haciendo. Era un tipo de lo que estaba haciendo Él. Hoy vamos a avanzar pocos versículos, no vamos a buscar abarcar mucho. Los versículos 11 al 13 nada más. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Son versículos fabulosos. ¿Pueden notar eso? Porque el que santifica, dice, es decir, Cristo, como los que son santificados, es decir, nosotros, ¿qué dice? De uno son todos. Y luego dice algo tremendo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo te deja eso? Dios llamándonos hermanos y dice, no se avergüenza. Hay algunos que decimos, ¿no? Algunos en la escuela, si alguien pregunta, ese no es nada mío. Nos da vergüenza a nuestro familiar, ¿no? No es nada mío. ¿Quién sabe quién sea?
es mi vecina. Pero Él dice que no se avergüenza. Porque, por tanto, el que santifica o hace santos, como los que son santificados, son todos de uno. Entonces, ¿significa que los cristianos son santos? ¿Hermanos? ¿Sí? Bueno, a lo mejor alguien diga, no, es que yo no soy santo. No soy santo. Bueno, es que debemos entender esta palabra y es importante que la entendamos, porque la palabra de Dios sí nos dice que somos santos. Pero la palabra no se está usando aquí primariamente en el sentido de la práctica, sino más bien de la posición. Ahorita me voy a explicar. Ante Dios, todos los creyentes, todos aquellos que han nacido de nuevo, por el poder del Espíritu de Dios, son santos. Aunque no actúes como santo, eres santo. Del mismo modo que hay algunos que reniegan de sus padres, ¿no? Es que yo no soy hijo de fulano de tal. ¿Y eso hace que no seas hijo de fulano de tal? No, lo eres. Aquí también, aunque no vivas como santo, eres santo por la gracia de Dios. Eres santo en el sentido de que Dios te ha vestido de la justicia de Cristo Jesús. La justicia de Cristo ha sido puesta a tu favor. Y esas son dos verdades en el Nuevo Testamento y son verdades prácticas, y tanto la justificación como la santificación. Es decir, lo que tú eres en realidad y cómo actúas. Posicionalmente eres santo, eres perfecto. Es decir, aquí estás perdido, alejado de Dios, enemigo de Dios, y Dios por su gracia en Cristo Jesús te saca de ese reino de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo. Estás en una posición diferente, ¿sí? Espero que lo vayan entendiendo. En ese sentido ya no te llamas enemigo de Dios. Ahora te llamas, y tienes aquí un chorro de nombres también. Eres hijo de Dios porque eres adoptado, eres santo, eres justificado y un montón de nombres, de títulos. Y entonces, posicionalmente eres santo, eres pertenencia de Dios ya. Eres perfecto en ese sentido. Pero en la práctica hay un camino larguísimo que recorrer. En la mañana hablaba de la madurez espiritual, ¿se acuerdan? Que ante el pecado de alguien, todos reaccionamos de una manera. Algunos se enojan mucho y quisieran golpearlo, que se castigue, y hay otros que lloran, se entristecen porque un hermano cayó. Y ahí se nota la diferencia en la madurez espiritual. Y en la santidad también es diferente. Todos luchamos de una manera distinta. Creo que los más nuevos luchan con pecados más visibles como no sé, tal vez el alcohol y otras cosas muy visibles y escandalosas. Pero ya los más maduros vamos descubriendo que tenemos más pecados. Como están estudiando los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes adultos. Esos pecados respetables. Empezamos a ver que sí son graves también. A ver, un pecado respetable. ¿Cómo cuál? ¿Dónde? El chisme. Sí. Hay cosas que hacemos que son pecado, la envidia, y no siempre se ven, pero empezamos a descubrir eso en nuestras vidas. Entonces hay un camino larguísimo que recorrer.
Pero dice aquí la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, dice aquí que estamos apartados y posicionalmente somos uno con Cristo. ¿Sabías eso? Sí, lo sabíamos. ¿Pero has entendido qué es eso? Eres uno con Cristo. En Romanos capítulo 8 nos llama coherederos con Cristo. ¿Se han leído ese pasaje, verdad? ¿Sí? ¿Quieren checarlo de nuevo? Busquen. Aunque lo ponga el hermano, busquen, porque así distraen un poco sus ganas de dormir. Dice 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, literalmente nos convertimos uno con Cristo. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo se convierte también en nuestra santidad. La santidad de Cristo es nuestra, la justicia de Cristo es nuestra. ¿Porque nosotros la ganamos? No, Él la ganó. Es decir, no, yo no estoy buscando mi propia justicia, no me mantengo en mi propia justicia, no puedo. Romanos dice que la justicia que es nuestra es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo que se nos ha dado y en las Escrituras vamos a encontrar muchísimos pasajes así. Muchísimos. Vayamos a 1 Corintios. En el capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, ¿qué más? Justificación, ¿qué más? Santificación y redención. ¿Se dan cuenta cuánta bendición, cuánta gracia recibimos estar unidos a Cristo? De hecho, es una doctrina muy importante. Nuestra unión con Cristo es una doctrina súper importante y que vamos a encontrar muy bien especialmente, bueno, en toda la Biblia, pero especialmente en Efesios. Entonces somos uno con Él, porque se nos ha dado todo esto de Él, su justicia. Y como resultado de ser uno con Él, es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. En la práctica seguimos siendo feos. Pero por Cristo somos bellos, somos santos, somos justos. Esa es nuestra posición. Y es desde esa posición, hermanos, que nos acercamos a Dios. Esto, por favor, grábenselo, entiéndanlo. Es desde esa posición que vivimos la vida cristiana, desde esa posición que oramos, desde esa posición es que pedimos, desde esa posición es que nos bautizamos, desde esa posición es que venimos a la mesa del Señor. No es por nuestras justicias, porque si lo hiciéramos por nuestras justicias, por nuestra santidad, nadie tomaría la cena del Señor, nadie se bautizaría, nadie pediría en oración nada. Es desde la posición en donde Dios nos puso en Cristo Jesús.
Entonces, cuando tú no quieres tomar la cena del Señor porque hay un pecado, hay solamente una respuesta: amas tu pecado y no quieres dejar tu pecado. No quieres hacer nada por arreglar ese asunto con Dios. Esa es la única respuesta. Porque estás viendo desde tu propia justicia y tu propia santidad, en la santidad práctica, acercarte a Dios o no hacerlo. Y no es desde ahí que nos acercamos a Dios, sino que es desde nuestra posición de justificados y santificados en Cristo Jesús. Yo no sé cómo se sientan en el hecho de que Cristo te llame hermano. ¿No les humilla eso? Que el Hijo de Dios te llame hermano y que no se avergüence de ello. Y fue mediante su muerte, al vencer el pecado y sepultarlo, eliminó esa posibilidad de pecar. Fíjense, eliminó la posibilidad de pecar y nos impuso su justicia de forma eterna, y así nos santifica. Y jamás podríamos haberlo hecho nosotros. Y jamás hubiera podido suceder si Él no se hubiera encarnado, si no hubiera muerto, si no hubiera pagado el precio de nuestros pecados, no hubiera pasado nada. Por eso tuvo que venir y morir para santificarnos. Y la palabra para santificar es hagiazo, y significa hacer santo. De esa palabra viene la palabra santo. Y así es que solamente Jesucristo puede hacer a alguien santo, y puede hacerlo santo solo a través de su muerte. Vayamos a Hebreos 10:10. Fíjense lo que dice. En esa voluntad somos santificados. ¿De qué manera? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. No había otra forma de hacerte santo. Él ha eliminado la posibilidad de la pecaminosidad posicional. Entonces eres puro, como Dios es puro posicionalmente. Eres tan justo como Cristo es justo posicionalmente. Entonces toda esa obra te da derecho a ser llamado hermano de Jesucristo, en el sentido de esa justicia. Eso debe darnos una idea de cómo debe ser la gracia de Dios, que se inclina para levantarnos y darnos ese tipo de igualdad de justicia con Cristo, y hacerlo de todo amor. Así que la persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es santificada. Y no hubiera sido posible si Cristo no hubiera pagado el precio por el pecado. Y es que esa muerte es la que nos da la justicia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, no separados de Él, sino en Él. Entonces, ¿de quién es la justicia que yo llevo? Es la justicia del Dios del universo. Pero, ¿y cuál es el problema si no actúo como una persona justificada, como una persona santa? Pues ahí sí hay problema. Y ese justamente es el problema, que no actuamos como personas justificadas, como personas santificadas. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Vivir como santos, vivir como justos. Es decir, como lo que soy por la posición en la que Cristo me ha puesto.
Y no me canso de decirlo. Jesús tuvo que morir para darnos su justicia. Tuvo que cargar con nuestro pecado. Y entonces eso nos convierte en uno. Nos convierte en uno. Y tenemos al mismo Padre, tenemos la misma justicia y Jesús nos llama hermanos. ¿Qué les parece? Es fabuloso, ¿no? Es una revelación hermosa. Y sobre todo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en otra ocasión dice el Señor Jesucristo, de Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos, el Señor Jesucristo. Y fíjense qué dice de Dios también. Hebreos 11, 16. Está hablando de los héroes de la fe, de los hombres de la fe. Y dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, ¿qué? De llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tú te avergüenzas de ser cristiano? ¿Tú te avergüenzas de Cristo? ¿Tú te avergüenzas de Dios? Entonces, ¿por qué no compartes el Evangelio? Pregunto, ¿por qué no compartes el Evangelio? El Evangelio habla de Cristo, habla de Dios. Entonces, si no te avergüenzas, entonces, ¿qué pasa? Es que necesitamos un programa de la iglesia, ¿verdad? ¿Es cierto? Es como si dijeras, es que necesitamos un programa para vivir la vida cristiana también. No. No se avergüenza Dios. Fíjense que dice Romanos 1:16. Se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Pueden decirlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y de quién habla el Evangelio? De Cristo. ¿Y no creen que ustedes que es demasiado triste y perdón, hasta patético que nosotros nos avergoncemos de Cristo y del Evangelio? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza de que seamos su Dios. Yo creo que nosotros sí nos avergonzaríamos, ¿verdad? Si fuéramos Dios. Imagínense ustedes capitán de un equipo de fútbol y llevan puros chafitas. ¿No tendrían vergüenza de presentarlos y presentarse en la cancha? Y Dios no lo hace. Y así somos nosotros, todos bien chafitas. Pero Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién tiene derecho de avergonzarse? A esto voy. ¿Nosotros de Dios o Dios de nosotros? Es obvio. Pero Dios no se avergüenza de decir, yo soy su Dios. Si cuando algunos andábamos en la otra religión, ¿a poco nos avergonzábamos de decir que nuestro mero era la Lupita o que Juditas y así? Nos avergonzábamos, ¿no, verdad? Hasta cargábamos aquí el asunto ese. ¿Y ahora te avergüenzas de decir que Cristo es tu Señor y tu Salvador? Y Dios dice, yo soy Dios de ellos. Por un lado nos llena de alegría, pero por otro lado de tristeza y de vergüenza, ¿no? De nosotros mismos. Y hay otra cosa que de repente nos avergüenza, ser hermano de alguien de la iglesia. Allá en la calle, si te vi, no me acuerdo. Si te conocí, no me acuerdo.
Ahora, no todos somos hermanos, no todos los hombres son hermanos, eso lo sabemos también, ¿verdad? ¿Quiénes son hermanos? Y eso lo vuelvo a decir una vez más. Nadie, en ninguna parte de la Biblia nos ha dado el derecho de decirle a todos, incluso en la iglesia, hermano. Le decimos a los niños, le decimos a las visitas que luego ni son creyentes, apenas vienen. Algunos sí nos visitan y ya son creyentes. Y a todos les decimos hermanos. ¿Por qué razón lo hacemos? No sé, porque no se sientan mal o porque no sabemos otra forma de dirigirnos a ellos, no lo sé. Solamente somos hermanos aquellos que por la fe en Jesucristo hemos recibido su justicia y por tanto somos santos. Esos somos hermanos, los demás no. Alguien ha dicho, es que es un hermano, quién sabe de quién, pero mío no. O los primos, ¿no? Son primos los otros grupos, esos que andan con sus paraguas y otros. Es que son primos. Digo, no, yo no tengo primos. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí está usando citas del Antiguo Testamento, como lo hace Hebreos, y está escribiendo a los judíos, eso debemos recordar. Y dice ahí en el versículo 12, está citando a Cristo como si Cristo hubiera dicho esto en el Antiguo Testamento. Esa es otra prueba de la divinidad de Cristo, ¿sí? Así que no vayan nada más a Juan capítulo 5 a buscar ahí, porque ese versículo no te lo van a derribar aquellos. Aquí está diciendo esto, como si Cristo estuviera recitando esos versículos del Antiguo Testamento. Y allá en el Antiguo Testamento, ¿quién claramente está recitando eso? Dios, Jehová. Entonces Cristo es Jehová. En el Nuevo Testamento, ahí sí, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Está hablando al Padre, con el Padre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Es una imagen de Cristo llamándole a los creyentes en el Antiguo Testamento. En el Salmo 22, como habíamos visto en la mañana, habla sobre la crucifixión, pero también sobre la resurrección. Y cuando llega el versículo 22, en el Salmo 22, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Ahí lo dice. Y la palabra eclesía, eclesía es una asamblea simplemente, porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es una congregación, una asamblea que se reunía. Y después de la crucifixión, hay un versículo que describe la crucifixión y en otro Cristo en medio de la congregación, hablando con sus hermanos y alabando a Dios. Y es necesario que haya algo intermedio, ya que en un versículo se habla de la muerte y en el segundo la vida. ¿Y qué hay en medio? La resurrección. Y allí hay un pasaje muy interesante, que cuando Jesucristo resucita, les dice, le dije a María, ve a mis hermanos. Esto no lo había dicho antes. Eran sus discípulos, eran sus apóstoles, pero nunca les había llamado hermanos hasta este momento de su resurrección. Dice, ve a mis hermanos. Era la primera vez que eran sus hermanos y es una idea muy hermosa. Discípulos sí, ovejas sí, pero aún no eran hermanos. Pero hasta que llegue la justicia perfeccionada en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo les llama hermanos. Y usa también un pasaje de Isaías 8.
Dice, en Él confiaré, 8, 17 y 19 y 18. En Él confiaré, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Quién le dio a Cristo esos hermanos, esos hijos? Jehová, Dios. Está admitiendo que vive por fe. Es una comprensión tremenda. Cristo está diciendo, con mis hermanos ando por el camino de la fe. ¿Dónde se dice eso en el Antiguo Testamento? Hay una fe implícita ahí. He aquí yo y los hijos que Dios me había dado. Es como Jesucristo toma su lugar como nuestro hermano, no por naturaleza, pues no somos hermanos de Él, Él es divino, no por poder, nosotros somos humanos y Él es divino, sino por justicia y por fe en Dios somos hermanos. El Señor Jesucristo, estando en este mundo, aprendió la obediencia de la fe y así se convirtió en un Salvador perfecto. Aprendió obediencia, es algo que vamos a ver después. Obediencia, perfección. Y hay algo muy extraordinario que necesitamos comprender, es que cuando fuimos llamados a caminar por la fe, a someternos y vivir en dependencia de Dios, podemos seguir el camino que Jesús socorrió, porque eso fue precisamente lo que Él hizo. Solo hago lo que el Padre me enseña a hacer, Él había dicho. Así que en su encarnación fue esto. Nuestra hermandad con Jesús significa que tenemos su justicia y que caminamos por fe como Él caminó. Él nos dejó sus pisadas, ¿para qué? Para que las sigamos. Somos uno en el sentido de la vida, así como somos uno en el sentido de la justicia. Y esas son verdades celestiales, trascendentales. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu gran amor. Señor, lo decimos tan fácil, porque no tenemos palabras para expresar lo que has hecho. Y Señor, pasaremos toda nuestra vida y no comprenderemos tu gracia. Ayúdanos a asombrarnos de lo que tú nos permitas conocer, lo que tú nos permitas aprender, Dios, de tu palabra. Te lo suplico. Ayúdanos a vivir como lo que somos, por Cristo, justos y santos. A ti sea la gloria por Jesucristo. Amén.